Muy buenos días, amadas, amados de Dios. Es una bendición para mí estar en esta mañana con ustedes, dándole gracias a Dios también por este bello día que amaneció lloviendo, pero lleno de la plenitud, del gozo de Dios en nuestras vidas. Y gracias le doy a Dios por ponerle a ustedes el querer como el hacer para estar aquí en esta mañana conmigo y con nuestro Padre Celestial llevando su palabra. Gracias, hijo. Dios te bendiga por conectarte, mi amor. Bueno, y vamos a hacer una oración para entregarle en sus manos esta pequeña porción que les tengo en el día de hoy, para que esta palabra llegue con olor fragante en sus corazones y la podamos poner por obra. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, y por tu Santo Espíritu, te doy infinitas gracias, Señor, por este bello y maravilloso día de vida, Padre. Señor mío, toma tú el control de todo lo que yo vaya a hablar, Señor. Todo lo que yo vaya a decir, que sea tuyo, Señor. Que yo hable con denuedo tu palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo siempre me guíe, Padre Santo, a toda verdad. Padre, gracias te doy por la vida y la salud, Señor, de toda mi familia y de mi familia en Cristo Jesús, Señor. Gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo de Dios. Y hoy vamos a desarrollar y vamos a ver, vamos a escudriñar un poco en Tito. Vamos a leer el libro de Tito en la segunda y tercera capítulo de Tito. Vamos a ver Tito 2 y Tito 3 en el nombre de Jesús. Pero primero vamos a describir qué es lo que el Señor dice en su palabra acerca de llevar una vida recta en la iglesia y en la sociedad. Sabemos que, como dicen, en la iglesia, pero nosotros somos la iglesia. ¿Por qué? Porque formamos el cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros que somos miembros formamos la iglesia del Señor. Y aquí se trata también cuando dice vamos a la iglesia, vamos al templo a adorar al Señor. Eso es lo que hacemos nosotros como iglesia. Y vamos a ver cómo es nuestra vida en la iglesia, o sea, cómo debemos nosotros comportarnos y cómo debemos hacerlo también en una sociedad, que esta sociedad perversa, esta sociedad que está llena de muchas cosas que yo sé que el Señor actualmente y mucho antes no le agrada, porque hay mucho pecado. Pero vamos a ver qué dice Tito aquí. Y dice que nosotros debemos llevar una vida recta, que no debe limitarse solamente a la iglesia, sino que nuestro comportamiento debe reflejar también en nuestra familia. Debemos reflejar a nuestros hijos, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, a toda la sociedad completa. Porque la conducta del creyente debe ser siempre coherente a lo que dice la palabra de Dios. Y debe ser coherente en todos los ámbitos, en la iglesia, en la sociedad. Debe ser igual nuestro comportamiento como hijos de Dios. En la iglesia o templo, como yo les decía a ustedes, ¿qué debemos de hacer nosotros? Amar y servir a los demás. ¿Con qué? Con humildad, porque la humildad es algo que debemos de tener nosotros ya en nuestro corazón, servir con mucha humildad, como lo dijo el Señor, que Él era manso y humilde de corazón. Tenemos que mantener la unidad y la obediencia en nuestro Padre Celestial. Vivir como en santidad. Tenemos que llevar una vida en santidad, evitar divisiones, que por chisme van a venir las divisiones, no. Y debemos de edificar a otros, ¿con qué? Con la palabra de Dios, con nuestras propias acciones. Vamos a ver quién es Milagro, cómo se comporta Milagro, cómo se comporta Edward. Cómo yo, mira, es una imagen para mí de cómo yo debo comportarme con mis demás hermanos, con mi familia. Eso es algo que nosotros debemos de demostrar. Fíjense ustedes lo que dice aquí en Efesios 4, del 1 al 3. Vamos a ver qué dice Efesios. A ver cómo nosotros debemos comportarnos. Y dice así la palabra de Dios.
Efesios 4, como les dije, del 1 al 3. Dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros, en amor. Eso es lo que quiere el Señor, que nosotros nos portemos con paciencia, con humildad, con amor, que seamos llenos del amor de Dios en nuestras vidas, que Él esté presente siempre en nosotros. ¿Y cómo debemos nosotros comportarnos en la sociedad? Ese medio donde nosotros nos desenvolvemos, pues de la misma manera, ser honestos, ser justos con las personas, respetar las autoridades, las leyes que están impuestas en nuestro país, donde estamos viviendo, siempre que no contradigan la voluntad de Dios. Trabajar con integridad, porque debemos ser íntegros, ayudar a las personas en las necesidades que se presenten y tratar a todos con respeto, porque eso es lo que quiere Dios, que nosotros respetemos a cada uno de sus hijos, de su creación, como lo dice Miqueas 6:8. Vamos a ver qué dice Miqueas 6:8. Miqueas 6:8 dice, Miqueas 6:8 dice así: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que puedes y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia, amar y con misericordia y humillarte ante Dios. Eso es lo que dice el Señor, que nosotros sus hijos debemos hacer con su pueblo. Dice, es un llamado a actuar con la justicia de Dios, amar con misericordia, con amor, caminar humildemente, ese camino que Dios nos ha dado a nosotros, caminar con Él, porque Jesucristo nos enseñó y muy claro que sus seguidores debemos ser la luz. Debemos nosotros de alumbrar para que el mundo nos vea que somos diferentes, que tenemos algo diferente, que tenemos la luz de Cristo. En Mateo 5:16 dice que nuestras buenas obras deben glorificar a Dios. ¿Estamos glorificando a Dios con nuestras obras? Vamos a ver qué dice aquí en Mateo 5:16. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Eso es lo que debemos de hacer nosotros, mantenernos firmes, dar a demostrar que nosotros somos hijos de Dios, que tenemos que demostrar el amor de Dios en nuestras vidas. Hola hermana Janet, ¿cómo estás? Hola hermanito Alexi, hola Nilda. Dios me los bendiga, me los cuide, me los guarde. Amén. Así que nosotros tenemos que estar unidos siempre y ser la luz, esa luz que alumbre, como lo dice la palabra, advierte contra aparentar una cosa en la iglesia y aparentar otra fuera. Cuando estás fuera, ¿quién eres tú? ¿Cómo te comportas? Debemos de vivir de la misma manera, fuera y dentro del templo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios mira el corazón del hombre. Es el único que lo puede hacer. Él escudriña qué es lo que tenemos nosotros dentro. Él mira las acciones que tú hagas con tu familia, con el pueblo de Dios. Y el pueblo inclusive que no ha sido todavía de Dios, ¿cómo te estás comportando con él? En Santiago 1:22, Él nos enseña que no basta con oír la palabra, sino hay que ponerla por obra, hay que practicarla. Él dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. No os engañéis. Cuando nosotros escuchamos la palabra, hagamos lo que dice la palabra de Dios. No nos debemos de engañar nosotros mismos. Vamos a leer entonces Tito 2:3, a ver qué nos dice. ¿Qué nos dice Tito 2:3? Oh my God. Tenía por aquí.
se me separó acá, pero ya estamos llegando a Tito 2:3 en el nombre de Jesús y la vamos a leer ya y dice, pero le dice Pablo le dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Los ancianos asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadores, no esclavos del vino, maestros del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea ¿qué? No sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros, porque el adversario siempre va a andar buscando en qué nosotros fallamos para írselo a decir al Señor. Y no es mentira lo que le va a decir él, porque Dios no acepta mentiras. Él va a ir con la verdad, que es lo único que le va a decir, lo que tú estás haciendo malo. Y él va a ir siempre con ese chisme al Señor. Entonces dice, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrando fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándoles que renuncien a la impiedad y a los deseos mundanos. Fíjense ustedes, vivamos en este siglo sobrio, justo y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos en toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Eso es lo que dice el Señor en su palabra. Y dice el número 3, recuérdales que se sujeten a los gobernantes. Aquí nos va a hablar de la sociedad, ya de la ley, cómo nosotros debemos comportarnos en nuestro país. Claro, siempre y cuando, como dice, que no estorbe las cosas de Dios, porque hay muchas leyes en el país que realmente no van consona con lo que dice la palabra de Dios, que debemos de aceptarlo y estar allí consciente de lo que estamos haciendo en el gobierno, si es que estamos trabajando para el gobierno también. Dice que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrándole toda mansedumbre para con todos los hombres, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia. Eso era lo que éramos nosotros antes de conocer a nuestro Padre Celestial. Y estamos también envueltos en deleite, en diversas cosas, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborrecedores unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para los hombres nos salvó, no por obras de justicia, para que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo,
por el Espíritu Santo, Él mismo, fíjense ustedes, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por la gracia viniéramos a ser herederos del Señor. Fíjense ustedes lo que nos dice a nosotros. Él derramó todo para que nosotros viniéramos a ser herederos de Él, herederos de todo lo que el Señor nos tiene preparado para nosotros. Y eso lo dice el Señor aquí, que nosotros, de acuerdo a su palabra, debemos ser fieles a Él, de todo. Y dice aquí, dice en el 6, palabra fiel es esta, y en la cual las cosas quiero que instes con firmeza para que los demás crean en Dios y procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciosas, dice el Señor, contenciosas y discusiones acerca de la ley. Eso lo dice el Señor en su palabra. Ahora vamos a ver qué es lo que el Señor nos dice en todo esto que nos está diciendo en Tito 2 y 3. Note el énfasis, como lo dice, que estemos nosotros en una sana doctrina, que seamos instrumentos de Dios. Y Pablo mismo lo dijo y se lo dijo muy claramente a Tito. Y le dijo, este es el contenido, lo que tú tienes que hacer, Tito. Tienes que mostrar esa fe fidedigna que tienes tú. Entonces, ¿cómo podemos nosotros, nos hacemos una pregunta, cómo nosotros podemos reconocer que nosotros estamos en una sana doctrina, una sana enseñanza? Porque cuando una enseñanza es sana, se van a combinar dos factores, el conocimiento y la comprensión. Van a estar como cercanos, van a ser correctos todo esto en una práctica constante, porque la sana enseñanza se encuentra en la palabra de Dios. Todo está allí en la palabra de nuestro Padre Celestial, y es la que mantiene a Jesús en el centro de nuestro corazón, en el centro, y Él va a promover y nos va a proveer de la salud espiritual en nosotros, y eso va a crecer en nuestro corazón. Y otra de las cosas que vamos a hacer es revelar la buena conducta y las acciones que el Señor ha puesto en nosotros. ¿Por qué? Por haber reconocer esa buena enseñanza, que es lo que nos dice la palabra de Dios. Pablo aquí aconseja también a Tito, y lo dice muy claro, sobre cómo ayudar a las diversas tipos de personas, porque aquí en este mundo vemos diferentes tipos de personas. Y lo dice, las personas mayores deben de enseñar a los más jóvenes, a conocer la palabra de Dios, a decirle, a enseñarle, y también con el propio ejemplo de ellos, porque nada vas a hacer tú con enseñar algo y realmente tu comportamiento no va de acuerdo con lo que tú estás diciendo. Tenemos que dar ejemplo, así como tú transmites los valores de generación en generación. Mira, tienes que limpiar, tienes que asearte, tienes que bañarte, tienes que limpiarte los dientes, todo eso que tú transmites de generación en generación para que tus hijos vayan adquiriendo esa educación. Asimismo, nosotros tenemos que hacer también con la palabra de Dios, que nosotros vayamos enseñando de generación en generación a nuestros hijos, a nuestros nietos acerca de la palabra, para llevar una vida irreprochable. Porque nosotros los creyentes necesitamos sabiduría y discernimiento. ¿Para qué? Para ser discretos y dominar nuestra voluntad, la voluntad de nosotros. Porque sus palabras y sus pasiones, o sea, tus palabras, tus pasiones, las mías también, perdón, tienen que estar ceñidas a
Jesucristo, porque no podemos deshonrar a aquel que nos creó, aquel que nos sacó del pozo cenagoso. Nosotros tenemos que honrarlo a Él con nuestro comportamiento. ¿Cómo tienes tú o cómo estás manejando tu dominio propio? ¿Qué estás haciendo cuando te viene algo a ti en tu mente, en tu corazón? Haz esto, haz el otro, cuando tú sabes que no es lo que te dice la palabra de Dios, sino eres tú mismo por tu propia concupiscencia. ¿Cómo estás tú llevando eso? ¿Cómo estás tú desarrollando ese dominio propio? Preguntémonos. Y también les decía allí que Pablo, que las mujeres recién convertidas tienen que buscar o tienen que mirar los ejemplos de aquellas mujeres que ya tienen tiempo en la palabra de Dios, aprender de ellas, aprender cómo esas mujeres armonizan en sus hogares, cómo ellas tratan a sus hijos, cómo tratan a sus esposos. Esas mujeres que son ejemplares. Tú y yo debemos ser ejemplares para nuestra familia, para nuestros hijos, inclusive para nuestros esposos, para las personas que viven fuera. Dicen Pablo también exhortó a Tito a que fuera un buen ejemplo. Él tiene que ser un buen ejemplo para quienes nos rodean. Tanto a Tito, hola mi amor, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Entonces tenemos que ser buen ejemplo, como le decía Pablo. Tú tienes que ser buen ejemplo, Tito, porque te rodean muchas personas. Así nosotras también, nosotros nos rodean muchas personas. Y van a ver cómo tú accionas, cómo tú vas a corresponder con las palabras que te pueda decir alguna persona. Si te hiere, ¿cómo vas a responder? Tenemos que ser imitadores de nuestro Padre Celestial. Entonces, si usted quiere que alguien actúe de una manera determinada, asegúrese usted de estar haciendo lo que dice la palabra de Dios. Estar viviendo lo que dice la palabra de Dios. Entonces, nosotros vamos a ganar el derecho a que nos escuchen, ¿verdad? Y que su vida se rebose con lo que nosotros vamos a enseñarle. Eso es lo que quiere el Señor de todos nosotros. Entonces, vamos a hablar otra cosa, que es la esclavitud. Hay muchas personas que todavía están esclavizadas por el pecado. Y hay muchos. Y dice también, los esclavos que no solamente son del pecado, pero los esclavos aquellos que las personas tenían, que compraban para su servicio. ¿Y qué dice Pablo aquí? Que los esclavos eran muy común en esos días. Y él no los condenó en ninguna manera, dice, en ninguna de sus cartas, sino que más bien él aconsejó tanto a los esclavos como a sus amos, que sean buenos en conducta, como lo dice Efesios 6, 5, 9. Vamos a ver qué dice Efesios 6, 5, 9. Efesios 6, está lloviendo, el tiempo está muy oscuro. Efesios 6, 5, 9. ¿Ok? Del 5 al 9. Déjame ver porque esto está muy oscuro aquí. Y dice así: siervos, obedeced a vuestros amos. Obedecer a vuestros amos. Temerles con temor. Temerles con temor y temblor, con sacrificio de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como a los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo. Eso es lo que dice el Señor aquí. De todo corazón, haciendo la voluntad de ¿quién? La voluntad del amo, la voluntad mía, no, la voluntad de nuestro Padre Celestial. Entonces, tanto los empleadores como las personas que sirven allí, tenemos el trabajo de hacer lo posible por ser dignos de confianza de los amos. No solamente cuando el empleador nos está viendo, que tú dices, voy a hacer esto porque, ay, mira, ahí viene el jefe, ahí viene el amo, mira, vamos
hacer esto porque ya viene y no quiero que me encuentre haciendo esto, sino que me encuentre trabajando para que Él vea que yo trabajo, para que Él vea que yo soy eficiente. No, en todo momento debemos de ser igual. Y Pablo le instruyó a Tito que para que diera su testimonio también y enseñara, exhortara cuando sea necesario corregir a otro. Y eso es lo mismo que yo les digo a ustedes. Tú tienes que mostrar tal y cual como Dios te ha cambiado. Dar el testimonio tuyo. Ser irreprensible a las cosas de Dios, por favor. Debemos de obedecerle a Dios. No hacer las cosas que nosotros querramos hacer. Entonces, como cristianos, nosotros tenemos que demostrar que nuestra lealtad, porque nuestra lealtad es a Jesucristo como Señor, que todas las cosas que hagamos, las hagamos como para Él, porque Él es el primero en nuestras vidas, pero también debemos de obedecer a nuestro gobierno, como dice, y a sus líderes, mostrando respeto ante todo, porque los cristianos no están por encima de la ley, nunca van a estar por encima de la ley. No, Señor, tenemos que obedecer las leyes terrenales también, las leyes civiles, porque esto es solo el comienzo de nuestra responsabilidad como cristianos y debemos que hacer todo lo que podamos para ser buenos ciudadanos. Amén. Entonces te preguntarás, ¿cómo yo puedo demostrar o cómo yo puedo mostrar mansedumbre o ser humilde? ¿Cómo tú puedes ser humilde? Porque la humildad es un rasgo de un carácter, del carácter que tú tienes. Que es difícil, sí es difícil desarrollar ser humilde. Aún así la Biblia nos dice y considera sumamente importante ser humilde, porque Jesús se refirió precisamente a esto, como dijo él mismo. Sé como yo, ¿verdad? Que yo soy manso y humilde de corazón. En Mateo 11:29 lo dice, como dijo el Señor, sé manso y humilde de corazón. Mateo, en Mateo 11:29, vamos a ver qué dice acá. Dice Jesús, dice Jesús, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Él nos dice, y muy claro, sé manso y humilde de corazón. Tenemos que serlo. Pidamos a Dios. Yo sé que es difícil. A veces tú dices, ¿cómo puedo yo ser humilde? Pero el Señor nos lo dice. En Romanos 12:13 también Pablo escribió algo muy cierto, que no tengamos más alto concepto de sí mismo, del que debemos de tener, sino que piense de sí mismo con cordura a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque la humildad entonces es tener una opción honesta en nosotros. Una opción. ¿Y cuál es esa opción? Que nosotros debemos ser honestos ante todo. Nuestra opinión delante de las cosas debe ser honesta. Cuando hablemos, cuando nos dirijamos a personas, cuando nosotros estemos caminando, cuando nosotros estemos conversando, tenemos que ser honestos, sobre todo cuando frente a Dios, porque Dios nos está viendo, Dios ve tu corazón, Dios ve tus acciones. Desde que tú, mira, Dios no descansa, Él está 24/7 viéndote, observándote. ¿Qué es lo que haces tú? ¿Qué es lo que no haces? Y eso es lo que quiere Dios, que seamos humildes, que correspondamos a su palabra, que seamos ejemplo para muchas personas. Seguir una vida de placer. ¿Qué dice el Señor? Una vida de placer y ceder ante cada uno de nuestros deseos sensuales. ¿Eso conduce a qué? Wow, eso conduce a la muerte. Eso conduce a qué? A ser esclavos. A ser esclavos de aquello que nos está persiguiendo, aquello que nosotros deseamos en nuestro corazón, esos deseos pecaminosos. Eso nos hace ser esclavos de hecho.
Y muchos piensan que la libertad consiste en hacer lo que yo quiera. No, la libertad, Dios no nos llamó a libertad para hacer lo que yo quiera. La libertad es para buscar al Señor, para sentirnos libres y hacer lo que el Señor nos dice en su palabra, no lo que nosotros estamos deseando. Yo sé que ese camino es como una adicción, ¿verdad? Una adicción, servir a la gratitud sensual, sexual, como lo quieran llamar, porque la persona deja de ser libre y se convierte en esclava de lo que su cuerpo y su mente dice. En 2 de Pedro 2:19, ¿qué dice él? 2 de Pedro 2:19. Dice así: les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. ¿De qué estás siendo tú vencido? Pregúntate, ¿qué está pasando en tu vida? ¿Quién te está venciendo? ¿De quién eres esclavo? ¿Del teléfono? Oh. ¿De quién eres esclavo? ¿De las pasiones desenfrenadas? ¿De la fornicación? ¿Del adulterio? ¿De la lascivia? ¿De pornografía? ¿De homosexualidad? ¿De qué? ¿De qué estamos siendo esclavos? Pidámosle a Dios que nos dé esa libertad, pero no hacer para lo que nosotros queramos, sino para hacer lo que Dios quiere, porque Cristo nos libera de todos esos, de esas cosas que nos van a controlar por los deseos del pecado. Te pregunto, ¿te sientes tú liberado de todas esas adicciones? ¿Sientes tú que Dios ya te liberó? Pregúntate a ti mismo. Pablo resume que una vida de pecado está llena de ¿qué? De muerte. Pero una vida llena del Espíritu Santo, que es la que nos va a salvar, está llena de amor, de paz, de misericordia, todo el fruto del Espíritu Santo. Una vida llena del Espíritu Santo, una vida llena de Dios, de su palabra. No debemos ser esclavos del pecado más, sino ser de Dios. Si no importa, si te vas a convertir en esclavo de Dios, sé esclavo de Dios, que hacer todo lo que el Señor diga, porque eso es lo que te va a dar el fruto. Eso es lo que te va a permitir a ti estar más cerca del Señor y dar ese fruto de gracia, ese fruto de gloria, lo que el Señor permite en tu vida. Porque el levantamiento y la regeneración se refiere a la manera en que el Espíritu Santo nos va a limpiar o nos está limpiando por dentro. Porque todos nuestros pecados son lavados por la sangre de nuestro Padre Celestial. Porque al convertirnos en cristianos, confesamos a Cristo que hemos fallado, que hemos cometido pecados, hemos renunciado y hemos reconocido a Cristo como el Hijo de Dios, que su obra que Él hizo aquí en la tierra sirvió para que yo lo siguiera, para que yo fuera salva. Eso fue lo que hizo Cristo en esta tierra. Entonces recibiremos ¿qué? La vida eterna, una vida con todos sus tesoros que nos guardan en los cielos. Entonces tenemos una vida nueva por medio de ¿quién? Del Espíritu Santo de Dios, que eso es lo que nosotros queremos, que cuando partamos de aquí o el Señor nos llame delante de su presencia, podamos ir gozosos, cerrar los ojos aquí y abrirlos allá en los cielos y ver su rostro. Qué hermosura, qué belleza debe ser eso, ¿verdad? Y Él nos renueva continuamente a nosotros, nuestro corazón, aquí mientras estemos en la tierra. Y nada de esto va a suceder porque lo vamos a ganar o lo merecemos. Todo es un regalo de Dios. Pablo, ¿qué nos dice? Pablo le advierte a Tito, como lo hizo con Timoteo, que no se deje envolver en argumentos necios e inútiles. Esto no significa que debemos rehusar a estudiar, a investigar, a hablar de diferentes interpretaciones de pasajes bíblicos difíciles. No, debemos pedirle a Dios sabiduría
entendimiento para todo esto. Y se le debe hacer ¿qué? Advertencia a una persona que causa ¿qué? Divisiones, que amenazan la unidad de la iglesia. Y tú eres la iglesia, no permitas que nadie venga a dividirte. Tienes que estar siempre consciente de que lo que te digan esté escrito en la palabra de Dios. Que no vengan palabras que te hagan dividir, que te hagan pensar otra cosa de lo que Dios ya te ha puesto en tu corazón. Entonces tenemos que estar bien centrados en Jesucristo, porque esto no debe ser una acción severa, sino una advertencia. ¿Para qué? A fin de corregir tu carácter, mi carácter. Eso es lo que debe ser la palabra. Restaurarlo cada día. Tener una comunión con la iglesia a diario, porque eso es lo que quiere el Señor de nosotros. Que nos unamos como iglesia, como un solo cuerpo. Amarle, adorarle, a buscarle, a dejar ya el pecado, porque no sabemos cuándo Él va a regresar, y si nos encuentra haciendo cualquier cosa, definitivamente nos vamos a quedar lamentándolo mucho. Y por eso, hasta yo misma, tengo que tener cuidado con mis acciones, porque yo realmente no me quiero quedar, yo quiero verle los ojos al Señor y estar con Él alabándolo. Entonces, ya sabemos que todas estas cartas que hizo Pablo a Tito y a Timoteo son las últimas escritas y van a marcar el final de su vida y su ministerio. Estas cartas son unos tesoros invaluables. Esos son unos tesoros para nosotros porque nos da la información vital para el liderazgo de la iglesia, que eres tú y soy yo. Amén. Bueno, amados, amadas de Dios, esto era lo que le tenía por el día de hoy. Que esta palabra haya caído con olor fragante delante de Dios y de ustedes, primeramente de Dios, y que la pongamos por obra. Les amo mucho, que Dios me los bendiga, Padre. Gracias, Señor, que esta semana sea llena de tu gracia, de tu amor, Señor. Que tú nos des libertad en el amor, en tu paz, tu misericordia, Señor. Que no nos desviemos, Señor, ni a la derecha ni a la izquierda, sino que llevemos, Señor mío, ese frente contigo, Señor, que vayamos detrás de ti, delante de ti, que tú vayas mostrándonos el camino donde debemos estar, Señor, y no permitas que nadie vaya a dividirnos, Señor, que palabras obscenas entren a nuestro corazón, Señor. No permitas, Señor mío, que personas extrañas a ti, Señor mío, que vayan en contra de la ley, Señor, y de tus mandatos, de tus mandamientos, Señor, vaya a dañar nuestro corazón, Señor. Manténnos firmes, manténnos conscientes que tú eres el único camino a la verdad y a la vida. Gracias, Jesucristo. Gracias, Señor, por este día y por esta semana que nos resta. Amén y amén. Bueno, amados, amadas de Dios, nos vemos el próximo martes. Ya sabemos que el día el jueves está la hermana Valencia Reich y el viernes la hermana Eunice. Gracias, les amo mucho. Nos vemos pronto en el nombre de Jesús. Amén y amén.